a hablar sobre un tema muy importante que es la institucionalidad en Colombia y también hablar de los últimos acontecimientos que han caracterizado pues a la vida pública nacional y también al país. Entonces le damos la bienvenida a la doctora Diana para hablar un poco, que nos comparta un poco acerca de la institucionalidad, orden social, orden político y también orden público de lo que está ocurriendo en este momento en Colombia. Buenos días, doctora Diana, y la escuchamos. Muy buenos días para todos ustedes. Bueno, es un tema bastante álgido y complejo del que vamos a tratar, pero se hace importante teniendo en cuenta que aquí se está hablando de un componente el cual ha servido de fundamento para la expansión de actos que realmente vulneran derechos de un colectivo no indígena, de un colectivo campesino, de un colectivo citadino, de un colectivo afro y aún de los mismos indígenas. Cuando nosotros hablamos del tema de la falta de institucionalidad, miren, las instituciones han sido parcializadas en el tema específicamente, César, en el tema indígena. Existe una parcialidad, existe una actuación realmente inclinada hacia algunos intereses que ha generado lo que hoy podemos nosotros entrar a mirar con asombro y con gran preocupación, que aún desde el legislativo se pretenda legalizar y legitimar unos grupos, unos colectivos que no tienen el fundamento jurídico y el fundamento legal para venir a decir que están por encima de la fuerza pública, por encima del ejército. En este orden de ideas, pues permítame decirles que ese concepto, ese espacio que muchos han omitido, reitero, desde el legislativo, desde los gobernantes, es el tema indígena. Y ese tema cultural se ha ido metiendo de manera silenciosa en la cotidianidad de la vida del país, tanto en lo social, en lo cultural, en educación y en lo político, de manera tal que ha ganado un privilegio, ha ganado un reconocimiento sobre mentiras, porque no se ha conocido de fondo lo que realmente sucede en los territorios indígenas. Y hoy hay unas comunidades que, si bien es cierto, tienen una identidad cultural definida, no comparten ciertas políticas expansionistas de adoctrinamiento que van en detrimento de la institucionalidad, del orden público y de la conceptualización de Estado, teniendo en cuenta que Estado somos cada uno de nosotros. Voy a desglosar desde los diferentes aspectos. Si vamos en el tema de salud, lo que hablaba la doctora Marlene Castillo hace un momento, es de gran preocupación para nosotros ver cómo se está mirando desde el legislativo solamente una reforma a la salud que es peligrosa, pero para el sector mestizo, para el sector citadino. Y culturalmente han querido incrustar de salud, se ha querido insertar en la reforma figuras que, si bien es cierto, no han tenido una validez dentro de las mismas comunidades, como son las parteras, los sobanderos, los chamanes, no la han tenido. Inclusive se les quiere dar una figura superior a un médico, superior a una persona que ha llevado y ha tenido un recorrido académico y que de verdad, aún con su conocimiento, han tenido fallas. Dime tú, estas personas que argumentan su conocimiento empírico para decir que están por encima del conocimiento académico. Si miramos esa parte de salud, nosotros hemos encontrado en que hay comunidades que no acuden a las parteras, no acuden a los sobanderos ni a los médicos tradicionales, porque antes de llegar a una atención de un médico, para que lo sepamos todos,
los gobernadores indígenas someten al comunero al cateo con el médico tradicional. El médico tradicional o el pulsador te dice por el pulso qué tienes y qué no tienes. ¿Cuántos niños han muerto por un mal diagnóstico? Por una mala información de un médico tradicional argumentando que es el mal de ojo, que está descuajado, que lo miraron mal, que le cayó un maleficio. Y hemos encontrado no solamente en el Cauca, sino en varias partes del país, que muchos de nuestros niños han fallecido por carencia de una atención médica. Entonces, cuando nosotros miramos que quieren entrar a reemplazar el conocimiento y el profesionalismo, colocando por encima... Cuando dices médico tradicional, te refieres a los que están en esas comunidades pero que no tienen título médico, ¿cierto? ¿Te refieres a ellos? Claro que sí, me refiero a ellos, porque es que dependiendo de las comunidades, se tiene el médico tradicional, el chamán, el curandero, el pulseador, y se tienen las parteras. A excepción de las parteras, hay parteras que realmente se han capacitado dentro de las instituciones hospitalarias, porque antes una partera, para mirar una embarazada, si el bebé ya venía, se dejaban una uña larguísima y metían la uña y así hacían ruptura de membranas ovulares. Al romper la membrana, obviamente, bueno, se rompe lo que vulgarmente decimos rompió fuente, pero eso genera una infección intrauterina. En ese orden de ideas, mira cómo en las zonas rurales, en las zonas apartadas, donde ya se ha hecho la atención primaria, que es lo que quiere implementar este gobierno, diciendo que ese es el gran cambio, el fortalecimiento de lo propio. Hombre, cuando se modernizó, cuando se hizo una buena interpretación de la ley 100, se trató de disminuir esta mortalidad. Y es a lo que nos están devolviendo. En el tema de educación, anexarle algo más. Hay comunidades cristianas y evangélicas que no aceptan la medicina tradicional como preámbulo para asistir al médico. Ellos van al médico porque tienen la conciencia de que para eso estudió. Sin embargo, en los resguardos indígenas, por la resolución de Juan Balón, que es esta, que es la de autonomía territorial, se ordena que primero deben ser los médicos tradicionales los que diagnostiquen qué pasó y qué no pasó. Les hago una pregunta. Si se quiere reemplazar el conocimiento académico y profesional en este tema cultural, ¿qué va a suceder con los delitos sexuales? ¿Qué va a pasar con una víctima menor de 14 años que ha sido objeto de un acceso carnal, de un abuso sexual? ¿Qué va a suceder? ¿Cuál va a ser el resultado? ¿Van a decir que fue el espíritu del perro? Porque ese es el origen de la argumentación y la justificación de los delitos sexuales en algunas comunidades indígenas. Cuando miramos el tema de educación, todos los gobiernos desde el año de 1991 han sido benevolentes con la comunidad indígena, de manera tal que existen cupos en las diferentes universidades para hacer pregrados y posgrados, incluido también tecnologías, tanto a nivel de Colombia o a nivel internacional. Pero hay una problemática y es que los indígenas ya no quieren estudiar. Se encontró que durante un tiempo, hace años anteriores, los que estudiaban eran los mestizos, porque los indígenas comercializan los avales. Entonces, si tú quieres un aval para estudiar, le pagas al gobernador 1.300.000 pesos, él te da el aval y compites en el fondo Álvaro Ulpue y perfectamente puedes estudiar. Pero los comuneros indígenas reales, los nativos originarios, no acuden y no pasan de un quinto de primaria o yéndoles bien, terminan su bachillerato, pero en colegios privados, ya que la educación que se lleva en estas zonas es de adoctrinamiento, de decir que hay que acabar el capitalismo y el fomento de un comunismo que ahora es algo es una ideología progresista. Esto realmente pues nos demuestra a nosotros que por más que se pretenda fortalecer la educación en estos aspectos, no va a llegar realmente al sentir de quienes quieren llegar. Y con gran preocupación, cuando hablaba la doctora Marlene Castillo en el tema de la reforma de la salud,
Aquí en los territorios indígenas, y creo que a nivel nacional, se desconoce la importancia de los bacteriólogos. A ellos no se les nombra y no se les tiene en cuenta su diagnóstico y su profesionalismo en el momento de dictar algún resultado. Hay un desconocimiento y una desvalorización en relación a los bacteriólogos. Pero aquí sí les dejo una reflexión inmensa, y es el hecho de que en el tema de la salud, y todo esto tiene que ver con institucionalidad. ¿Por qué razón? Porque se presentó un proyecto de ley en el cual se le quiere considerar a los resguardos indígenas entidades territoriales, las famosas ETIs. Cuando se les llegue a conceder el reconocimiento como ETIs, ellos quieren decir que son gobierno aparte, un subestado dentro de un estado. Entonces ellos tendrán acceso directo a los recursos, los manejos de ellos, y no darán rendición de cuentas como hasta ahora lo han venido haciendo. Entonces estamos fragmentando el Estado, estamos fragmentando las instituciones, las estamos dividiendo, nos estamos dividiendo como un Estado, como una institucionalidad, simple y llanamente porque no tuvimos realmente el interés en el momento oportuno de ahondar en lo que implica para la sociedad colombiana el tema de las jurisdicciones, sobre todo esta jurisdicción indígena, que ha dejado entrever lo que sucedió en Bogotá, cuando viene la Guardia Indígena a querer proteger y respaldar las reformas presentadas por este gobierno en cabeza del señor presidente Gustavo Petro y la doctora Francia Márquez, y nos induce a un estado dictatorial, pero también manda un mensaje muy directo a la sociedad. Y el mensaje directo es, sí o sí, valiéndose de una identidad cultural, se debe aprobar unas reformas. No importa las consecuencias de las reformas, se debe dar simple y llanamente porque obedece a unos intereses que se vinieron construyendo. Desde un sector campesino, indígena y afro, no se ve con complacencia estas reformas, toda vez que lesionan derechos constitucionales, pero al mismo tiempo va en detrimento de un tejido social como Estado. Caótica la situación y crítica, más que caótica, es crítica la situación específicamente en el departamento del Cauca, que se está haciendo extensivo a otros departamentos como Caquetá, Meta, Putumayo, Nariño, y es inclusive aquí nomás en Cundinamarca, cuando se le da un despliegue amplio, contundente y un respaldo sin límite alguno a la identidad cultural en cabeza de una guardia indígena que quiere reemplazar a la fuerza legítima del Estado como es la policía y obviamente Ejército Nacional. Encontramos que una jurisdicción quiere suplantar las leyes del Estado, aún desconociendo la limitación que le ha dado la Corte Constitucional. En el departamento del Cauca, desde que ha subido este gobierno de Gustavo Petro, a diario hay muertes selectivas de defensores de derechos humanos, hay una muerte selectiva y una amenaza, un señalamiento a colectivos e individuos que no hacen parte de organizaciones que ayudaron a subir a este gobierno. Sea pues mi finalización en este momento de expresarles a ustedes que tenemos unas comunidades, no solamente indígenas, sino campesinas, mestizas y afros, que están siendo afectadas en sus derechos: libertad de trabajo, el derecho a la vida, a la libertad religiosa, al libre tránsito, simplemente porque se están haciendo alianzas con grupos armados para el control territorial. Cuando se genera el caos y se genera la guerra por los mismos actores que pretenden dar soluciones, es porque realmente hay algo interno, y es la ambición de gobernar desde una ideología y un adoctrinamiento que va en contravía de la misma Constitución Nacional. Pero es aquí ¿sí? ¿Qué tan grave es para el país y
para las instituciones democráticas, ese resquebrajamiento en lo que usted acaba de comentar referente pues al tema de las entidades territoriales y ahora con lo que está mencionándonos, como ese matrimonio que ha habido últimamente entre el Estado y organizaciones violentas, por decirlo así, y que desde el Estado colombiano se esté auspiciando esa confrontación, esa lucha de clases y esa violencia. ¿Qué tan grave considera usted y a dónde nos podría llevar esa situación? Es una situación muy delicada. Es una situación de vulneración de derechos constitucionales, toda vez que un gobierno no puede, argumentándose en sofismas de acuerdos de paz, vender la democracia y someter a las instituciones y someter a su sociedad a que sea complaciente con actos delincuenciales. Es imposible realmente que un gobierno prefiera negociar con victimarios, desconociendo las víctimas, desconociendo lo que la sociedad colombiana de cualquier etnia, de cualquier credo, ha vivido en una violencia que hemos tenido en Colombia por más de 50 años. Venir a hacer negociaciones y acuerdos de paz con victimarios que ahora pretenden a futuro llegar al Congreso con curules, Senado y Cámara, para decir que tienen la autoridad moral para legislar cuando ellos mismos silenciaron muchas vidas, cuando no tuvieron ningún temor de inundar las ciudades capitales con narcotráfico, cuando quieren convertir una democracia en un narcoestado, en un estado de una legislación basada y respaldada por delincuentes. A eso nos está llevando todo esto. Y esto quiere decir que en cualquier momento habrá guerra civil en diferentes departamentos. Pero eso le conviene al gobierno, porque va a ser la forma de poder decir que me declaro el estado de conmoción y paso de la democracia a la dictadura. Por eso, armar el caos es una manera de gobernar también. Nosotros vemos con gran preocupación, y digo nosotros, es un sector social donde estamos aglutinados a campesinos, indígenas, citadinos, afros, sobre todo del Cauca, donde nosotros vemos que estamos viviendo la constante violencia, el silencio, ya no se puede hacer denuncias, porque obviamente las denuncias pueden ser el origen de que puedan silenciar a una persona. Entonces vemos con gran preocupación también que se está utilizando la identidad cultural, se está valiendo de una deuda ancestral, nos estamos tomando y abogándonos esa parte cultural para poder fortalecer una dictadura, para favorecer unos grupos hostiles que han lesionado la democracia, que no han respetado y que no tienen ningún ánimo de respetar ni siquiera ningún acuerdo de paz. Cuando un gobierno, llámese el que se llame, negocia con delincuentes, el resultado no va a ser positivo, no será positivo, porque desconoció que hay una sociedad productiva, hay una sociedad buena, de seres humanos que se han esforzado por respetar la institucionalidad, pero esta misma los ha dejado en el desamparo y en la impunidad. A esto nos puede conllevar esta mezcla de hostilidad, grupos armados y gobiernos. Muy bien, doctor. Esto es bastante preocupante, teniendo en cuenta la visión que usted nos está exponiendo. Y adicional a eso, pues no es posible para el país, para la institucionalidad y en pleno siglo XXI. Y cuando usted dice que ustedes ven con bastante preocupación, pues yo creería que todos los colombianos. Es impresionante cómo se está sustituyendo el orden constitucional y el orden institucional por la violencia, el desorden y la anarquía social. Vemos, por ejemplo, que haya personas dentro de la institucionalidad que avalen y que apoyen
la rebelión, la sedición y la asonada, que son delitos políticos y están tipificados en el Código Penal colombiano, y vemos cómo sucede eso y no y las instituciones no hacen nada, no hacen nada. Por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia, que son los encargados de juzgar a los aforados, en este caso a los congresistas, a los senadores y representantes a la Cámara. Hemos visto cómo en el pasado reciente integrantes del Congreso colombiano han convocado a la violencia, han convocado a la rebelión, han convocado a la asonada y sencillamente no sucede nada. Y esto ha dejado miles de víctimas a lo largo y ancho del territorio colombiano. Entonces sí vemos con gran preocupación este matrimonio que hay entre Estado y anarquía, porque no conlleva a ninguna parte, o por lo menos no lleva a nada bueno, no nos augura un buen futuro a los colombianos, a los ciudadanos, y en especial, como lo decía usted, ya ahora el delito es denunciar, ya toca ver y quedarnos callados. Y entonces, ¿cuál sería, qué opción tenemos como ciudadanos para que esa situación pues cese, o por lo menos se minimice o se disminuya un poco? ¿Qué podríamos hacer nosotros como ciudadanos para evitar o para al menos contrarrestar esa situación que hay? Bueno, hay un punto que no puedo omitir, y es decirles a ustedes que dentro de este matrimonio de anarquía y gobernabilidad se le anexó el componente cultural, ese componente cultural que va ligado de odio y de resentimiento, por decir la deuda falsa histórica, que estamos debiendo y que vamos a seguir debiendo no sé hasta cuándo, no tenemos ni idea. Pues hombre, nosotros hemos mirado con preocupación que sobre esa identidad cultural se han protegido a grandes terroristas y narcotraficantes. Sobre la jurisdicción indígena y sobre los territorios de jurisdicciones especiales se ha blindado toda una delincuencia. Por eso ha sido muy importante para este gobierno del cambio fortalecer ese tipo de jurisdicciones, porque es una manera de tirarle el salvavidas, ¿no?, a estos delincuentes que aún en detrimento de la identidad cultural siguen actuando en contra de las mismas comunidades y en contra de la sociedad no indígena o no afro. Para nosotros, y a título personal, no podemos perder nosotros la esperanza de que en todas las instituciones no todos los funcionarios van a prestarse para esta situación, porque aquí ya es un surgir un surgir ciudadano y nacional de no dejar perder nuestro país. Colombia es un país que ha vivido en violencia, nunca hemos tenido guerra y nos quieren llevar a la guerra, pero no hemos tenido guerra todavía, hemos estado en violencia. Sin embargo, es un país vivible, es un país que en medio de las dificultades podemos cada día avanzar, porque los colombianos tenemos un carácter, y excúsenme en el término si suena grosero, pero somos muy berracos y de talante. Quizás el que nosotros tengamos conciencia y que comencemos realmente a entender la importancia en la participación de las acciones democráticas, de los cabildos abiertos, de los juicios políticos, de participar en veedurías y el rodear a las instituciones para que éstas a su vez hagan lo que deben hacer. Cuando el ciudadano se empodera de la importancia del Estado, que el Estado somos todos, cuando tenemos esa empatía por lo que es realmente un Estado social de derecho, tenemos que rodear la institucionalidad, pero también cuando utilizamos los mecanismos que tenemos constitucionalmente, que nos favorecen en nuestros derechos. Cuando ahora en octubre elijamos, cuando hagamos el derecho al sufragio y sepamos que no podemos seguir votando de manera visceral, ni estomacal, ni tampoco por emociones, ni tampoco por favoritismo. No es que este le va a dar trabajo a mi hija, no es que este me va a dar trabajo a mí, no es que me dio como 100,000 pesitos, entonces el voto me costó como 1,000,000, o las babosadas que a veces decimos los colombianos,
pero si el anterior roba, pues que robe este también. Cuando nos despojemos de estos argumentos que nos llevaron al caos en el que nos encontramos, y cuando tengamos conciencia de que nosotros somos coautores de nuestro propio mal, vamos a elegir bien los gobernantes. Y nuestro reto es elegir buenos gobernantes en las regionales para ejercer un control nacional, porque no todo será permitido. Entonces, cuando la sociedad, cuando nosotros somos el constituyente primario, cuando nosotros tomemos conciencia de que la rienda del país y la gobernabilidad está en manos de nosotros, del señor que vende el aguacate, del de la tienda, del señor que está en Corabastos, de la ama de casa, del estudiante, volvemos a construir país. Entonces esto es de conciencia, esto es de no dejar las instituciones solas y de exigirle a los funcionarios que hay unas normas, hay unas reglas, hay un código que somete al funcionario público y que hay que darle cumplimiento. Cuando seamos actores activos, no pasivos, dentro del desarrollo de la política, dentro de un Estado y en el proceso de gobernabilidad, no vamos a dejar perder al país. Muy buena sugerencia, doctora Diana. No sé si le entendí, pero me parece que habló de usar los mecanismos institucionales, las figuras legales que tenemos para mitigar el impacto de ese matrimonio, Estado de Derecho, delincuencia, y que también votemos con conocimiento, con responsabilidad, como ciudadanos y como individuos que tenemos también una deuda con el país en el que vivimos, con el país en el que nacimos. Me parece que son dos elementos muy determinantes, son dos elementos claves a la hora de aportarle a evitar esta crisis. Yo sé, doctora, y usted también lo sabe, y todos los que estamos aquí, que quizás estamos metidos, como se dice coloquialmente, en la vaca loca, es también por la indiferencia social, lo que usted decía, voy a votar por fulano porque le da trabajo a mi hija, porque me dio los 100,000 pesitos, y todo eso, como se dice, pan para hoy, hambre para mañana, porque resulta que esas personas que usan la burocracia y que utilizan incluso el dinero para conseguir votos, quiere decir que son personas que no tienen un proyecto político claro, no van a llegar allá a trabajar por sus comunidades, sino a responder a intereses particulares, y eso desencadena en crisis social y en crisis institucional como lo estamos viendo hoy. Entonces me parece que sus apreciaciones son bastante adecuadas y es una solución real en este momento para lo que estamos viviendo.